manera de pinza. Hola queridos amigos, bienvenidos una vez más a un nuevo capítulo de nuestro canal. Agradeciéndoles siempre por su fidelidad, por estar con nosotros y acompañarnos a crecer en esta grande familia. El día de hoy estamos con nuestra hermosa modelo Reina para la segunda parte del video de descontractura muscular con compresas herbales y unas nuevas técnicas que vengo combinando en esta sesión de masajes. Espero les guste mucho y les pueda ayudar en casa. Vamos a continuar. Para continuar con el video, vamos a explicarle tanto a nuestra queridísima Reina como a ustedes lo que voy a utilizar. Como en el anterior video utilizamos lo que es aromaterapia con fragancia líquida, en este caso voy a combinar tanto la fragancia líquida como incienso de frutos rojos y antiestrés para que nos ayude en el ambiente. Siempre la parte frontal de nuestro cuerpo, en especial a las mujeres, está conectada más con la matriz, que es nuestro útero. Entonces, las compresas son, en el anterior video fue en los pies, que es la conexión de todo el peso corporal de la raíz que nos conecta a la tierra. Y en este caso a las mujeres vamos a colocar en el útero, que es la que nos conecta con nuestras emociones. Y en el caso de los hombres lo colocaremos un poco más arriba de la pelvis, que está conectado con su energía masculina, ¿sí? En este caso yo utilizaré de color blanco, que siempre indica más a la pureza, a la renovación, y vamos a usar como siguiente elemento lo que es algo para facilitar el contacto piel a piel, lo que es el sistema nervioso. En este caso voy a usar un cepillo de cerdas naturales, que es al roce. Entonces la textura es muy suave y fina, no va a lastimar la piel y va a poder causarnos una relajación en diferentes puntos sensitivos del cuerpo. Y como siempre es infaltable nuestro vehículo o método de uso, que puede ser geles, cremas corporales, y en este caso que a mí me encanta usar aceites naturales. Y siempre del fuego para poder prender nuestros inciensos. En este caso, como siempre les indico, puede ser que ustedes gusten. Yo en este caso me ha gustado mezclar frutos rojos, por el cual estamos del tema de nuestra matriz, el color rojo, la pasión, las emociones y antiestrés para que nos ayude a relajarnos. ¿Qué te parece? Súper bien. Vamos a continuar. Muy bien. Vamos a comenzar primero respirando, a relajar nuestro sistema nervioso. Vamos a inhalar por la nariz y expulsar por la boca en 4 tiempos, ¿sí? Respiramos. 1, 2, 3, 4. Sostenemos. 2, 3, 4. Exhalamos. Realizamos 3 veces más. Colocamos nuestro fuego. Preparando nuestro ambiente que sea acogedor, tranquilo, relajante. Muy bien. Ahora vamos a comenzar de la misma manera en la que comenzamos el video anterior, la primera parte, que es desde la parte inferior del cuerpo. Como en la parte frontal de nuestro cuerpo tenemos en esta parte inferior más con textura ósea, no aplicamos tanto masajes o una presión de peso, sino más de roce, y trabajamos como pinzadas al lado lateral, que son a estos lados
de la parte de los gemelos de la pantorrilla. Hacemos el primer contacto de roce. En este caso voy a utilizar únicamente mis manos. Ustedes pueden utilizar un cepillo u otra cosa. En este caso, para la parte inferior, a mí me gusta siempre comenzar con el contacto piel a piel. Ya que ese es el trabajo principal de la masoterapia, que es únicamente con nuestras manos, nuestro cuerpo, el contacto físico. Humectamos toda la parte y principalmente para esta área me lo colocaré de este lado. Con el índice y el pulgar trabajamos los laterales. De manera de pinza. Tomamos los lados laterales, tratando de captar en cada pinzada una parte muscular. Lo vamos a visualizar mejor en este lado. Realizamos los masajes circulares suavemente y de ahí vamos alternando con un poco de presión superficial hasta la parte de llegar a las pinzadas. En esta parte, cogiendo la parte prominente de la pantorrilla de este lado del gemelo, tratamos de coger Realizamos esto alrededor de unos 3 a 5 minutos. Subimos, cogemos toda la parte anatómica en sentido ascendente. Apoyamos de nuestro brazo para ejercer la presión interna. Lo mismo del otro lado. Trabajamos la parte interna. En este caso sí vamos a utilizar un poco de fuerza segmentada en esta parte de nuestro brazo para arrastrar tensiones musculares en el área de los gemelos. Y subimos. Lo vamos a visualizar de mejor manera
una vez más en este lado. Cerramos en puño y vamos desde la posición de la fascia plantar hacia adentro. Ejercemos una ligera presión. Seguimos la fisiología, la forma anatómica. Ejercemos presión y subimos. Colocamos esa parte del peso. Arrastramos en manera ascendente. Realizamos unos minutos más. Para poder trabajar la parte superior. Muy bien. Para trabajar esta parte vamos a colocar en esta parte de los brazos. Colocamos un poco en la piel. En el caso de deportistas se suele utilizar geles, pero siempre recomiendo utilizar primero el aceite para facilitar el deslizamiento y llegar a las áreas musculares internas, y al finalizar utilizar gel en el caso de deportistas. Después, en los casos como habíamos mencionado, sea por estrés, personas que trabajan en oficina con tensión muscular, personas que tienen oficios que tienen que estar constantemente de pie, principalmente en el área de ventas, de seguridad, podemos utilizar únicamente el aceite. Colocamos un poco más. Y aquí sí, al igual que en la primera parte, vamos a utilizar únicamente el peso de nuestro cuerpo, sin fuerza superior en el área de las manos y brazos, sino soltando nuestro peso. Primero de manera cerrada con nuestras dos manos. Igual en estos casos, a veces el peso de la terapeuta o de la persona que realiza el masaje obviamente va a variar. En este caso vamos a consultar siempre a la otra persona, quien está recibiendo el masaje, qué tan gradual del peso que se ejerce es tolerable para la otra persona. Recuerden que el objetivo no es causar dolor, sino la relajación y soltar tensiones musculares. En el caso de deportistas, siempre van a tener un poco de dolor al roce, al toque o a la palpación, por el hecho de que el músculo esté estresado, por el hecho deportivo, la acumulación del ácido láctico en las fibras musculares. Entonces, un poco de dolor en deportistas va a ser normal. Ahora ejercemos con nuestros brazos. Utilizamos la parte de nuestro codo para los laterales y la parte de nuestro puño para la parte interna, el cual vamos a visualizar mejor de este lado para la cámara, y este del codo para este otro lado. Cerramos en estilo mariposa hacia la parte superior. Muy bien.
Vamos al otro lado. Cambiamos la posición. En mi caso, colocamos aceite. La postura del terapeuta siempre va a estar más o menos el pie de apoyo por la parte inferior de la rótula, ya que nuestro posicionamiento de nuestra rodilla a la altura de nuestro talón para poder botar nuestro peso sobre las manos con movimientos ligeros, y también para evitar daños a la otra persona. Alternamos mariposa con manos cerradas. Ahora utilizamos nuestro brazo. Vamos acondicionando. Aquí utilizamos nuestro puño. Trabajamos esta parte y botamos nuestro peso. Un poco más y subimos a la parte superior. Cerramos con los mismos movimientos en mariposa y manos cerradas. Ahora subimos a la parte superior. Muy bien. Con la mano extendida, palmas abiertas. Seguimos la dirección de las venas y luego al retorno sanguíneo de manera ascendente. Recordemos que nuestra sangre siempre sigue la periferia de nuestras venas en el recorrido hacia abajo y hacia arriba. Todo regresa hacia nuestro corazón. Nos apoyamos con nuestro peso. Para trabajar toda la parte con puño cerrado, desde los hombros, los bíceps y la parte externa o lateral del tríceps. Muy bien, seguimos
con el otro. Cambiamos de posición. En este lado la mano tiene que estar en reposo, pero para que se pueda visualizar en cámaras voy a que repose sobre mi pierna, ¿sí? Para que se pueda ver mejor. Es realizar el mismo trabajo que hicimos en el lado contrario, solo que en esta parte lo haré de manera con un poco de elevación. Al momento que tengo que soltar mi peso, sí necesito necesariamente que esté en reposo total. Hacemos los dos al mismo tiempo. Siempre cuidando nuestra postura, que nuestro pie tiene que estar a la altura con la cresta ilíaca de la persona. La cresta ilíaca viene a ser los huesitos más prominentes del área pélvica. Entonces ubicamos aquí el pie para apoyarnos y hacer la presión con nuestro peso corporal. Muy bien. Bien trabajado la parte de las extremidades superiores. Vamos a trabajar el área del abdomen. Muy bien. Para el área del abdomen, sí voy a usar lo que es un cepillo estimulante de cerdas naturales, ya que como este masaje es de descontractura muscular, no quiero llegar tan profundamente hacia las vísceras. Entonces, para eso vamos a hacer una estimulación celular del roce de la piel. En movimientos circulares desde el ombligo en sentido de las manecillas del reloj. Lado lateral. Sentimos y soltamos. Realizamos esto por 1 a 2 minutos. O dependiendo del grado de estrés de la persona se puede extender hasta 4 a 5. En este caso soltamos y vamos a utilizar nuestra compresa herbal. Podemos utilizar esto que esté bien escurrido, o si no también toallitas calientes para utilizarlas como compresas. Muy bien. Colocamos aquí sobre nuestra matriz, nuestro útero. Muchas veces hay personas que
por más que estén en actividad física, sienten esto inflamado. Y es totalmente natural, ya que nuestro útero, en el caso de las mujeres, está sobre nuestras vísceras. Al ingerir alimentos líquidos, nuestras vísceras se van a inflamar un poco, se van a elevar por el hecho del metabolismo, de la digestión. Entonces nuestro útero va a sobresalir un poco y está muy bien, porque eso es lo que nos da el sentido de nuestra conexión como mujeres, de nuestro útero, estar agradecidas por ello. En el caso de los hombres, se coloca de las crestas ilíacas a esta altura. Su guía va a ser desde el huesito más prominente de la cadera, que es la cresta ilíaca, y la vamos a colocar. Son 2 a 3 centímetros más abajo que el de las mujeres, que en cambio en ellos podemos ayudar a lo que es a desinflamar. Si estamos con un proceso infeccioso de las vías urinarias, el agua puede ser fría con un poquito de sal en grano y limón. Pero si es que estamos con dolores o con contracturas, tiene que ser tibia y con sal en grano nada más. Dejamos reposar por unos minutos mientras nosotros vamos realizando el acondicionamiento de los lados laterales hacia la parte interna. Guiamos todo hacia la parte interna. Dejamos esto reposar según las indicaciones o la característica que tengan en casa, de unos 5 a 8 minutos. En el caso de que estén utilizando las compresas calientes, su punto de cambio va a ser cuando ya sientan que se empieza a enfriar. Colocamos nuevamente, y en el caso de que estén utilizando compresas frías, los dejamos los 5 a 8 minutos netos, o por ende cuando sintamos que se empieza a calentar. Mientras eso, vamos a guiar desde el lado lateral hacia la parte interna y superior en dirección al diafragma. Lo mismo del otro lado. Seguimos todo en dirección hacia el diafragma o a nuestro corazón. Cambiamos esto. En este caso yo estoy usando compresas calientes. Dejamos por unos minutos más. Ahora hacemos un arrastre de las costillas, como que las unimos un poco. Hacemos esto de manera súper suave. En este caso vamos a realizar movimientos no muy fuertes ni muy rápidos, dependiendo de cuál es el porcentaje muscular que tenemos en estas zonas. No todos los cuerpos son diferentes, y la de un deportista por lo general es donde mayor capacidad muscular tiene. Entonces, dependiendo de eso, se va a realizar o ejercer la presión
o la capacidad de peso para cada arrastre. En este caso estoy haciendo arrastres o arrastrando muy ligeramente, ya que la anatomía es delicada, es suave y pequeña, entonces no ejercemos mucha presión. Muy bien. Retiramos esto, unificamos la hidratación tanto del agua como del aceite, esparciendo bien por el área del abdomen, como en movimientos de yin yang, circulares con ambas manos. Hacemos pequeñas pinzas. En este caso vamos a respirar profundamente. Una vez más. Facilitamos toda esa respiración celular. Para también poder soltar líquidos celulares, acumulación de linfa o residuos linfáticos para su liberación. Muy bien. Ahora subimos a la parte de los hombros y de los brazos. Muy bien. Para terminar este masaje de descontractura muscular, terminamos por el cuello, los hombros. Utilizamos nuestros dedos en forma de pinza y subimos. En la parte superior de los hombros. Ejercemos un poco de presión, botando un poco de nuestro peso hacia los hombros y damos un sentido de arrastre. Muy bien. Realizamos movimientos con nuestros nudillos. Terminamos. Vamos a realizar un pequeño masaje en los lóbulos de nuestras orejas. Para ir subiendo poco a poco hacia la sien. Sentimos la respiración y toda la relajación de nuestro cuerpo. Entramos en la parte final de este masaje. Vamos a respirar profundamente una vez más.
Bueno amigos, espero les haya gustado muchísimo, espero les pueda servir en casa. Nos despedimos esta vez con nuestra hermosa modelo Reina. Les mandamos un fuerte abrazo y saludos a casa donde están ustedes.